Bien, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos y te pedimos que tú, con tu gracia, nos ayudes a entender estas cosas. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Podéis poneros delante, que cuanto más cerca estéis, mejor. Venga, vamos, animaros. Dejad los asientos de atrás para los que llegan tarde. Vosotros habéis llegado a tiempo. Os da vergüenza, ¿eh? Bien, entonces hoy tenemos una reflexión acerca de lo que significa la paz. No nos referimos a la falsa paz que el ser humano produce, sino a la que Dios produce. Yo sé que si nos ponemos ahora cada uno de nosotros a definir lo que entendemos por paz, vamos a tener una variedad seguramente de significados, ¿no? ¿Alguien se atreve a dar una definición de lo que considera que es la paz? Venga. La conciencia tranquila. Interesante. Ausencia de guerra. Esa es muy técnica. Calma interior. Calma. No tener rencor. Conexión con Dios. Plenitud. Nunca lo hubiera pensado eso. Pero sí, es verdad. ¿Qué piensas? Estaba viendo como gozo de ser. Ah, gozo de ser, bueno. Bien. Confianza. Claro, serenidad. Bueno, ya veis que hay una variedad bastante interesante de qué es la paz. Cuando hablamos de la paz, estamos hablando de algo, algo interior, ¿no? No estamos hablando de la paz aparente, como ocurre que, por ejemplo, en una familia pueden tener mucho dominio propio, de calmarse, de no discutir, y hay una apariencia de paz, pero eso no significa que esa paz esté en el interior. Pueden estar muy agitados, pero tienen mucho control. Tienen esa capacidad de controlarse y no discuten. Pero eso no quiere decir que haya paz. Entonces hablamos de una paz que es más profunda, más espiritual también, o más personal, ¿no? Y, por supuesto, si volvemos a explicar lo que es la paz interior, también vamos a encontrar una variedad muy extensa de opiniones, ¿no? Según cada cual. Pero se han dicho algunas cosas que son ingredientes de esa paz, ¿no? Porque la paz no se sostiene sola en un mundo agitado. Necesita posarse, necesita encontrar una base, necesita tener unos pilares para que no se venga abajo. ¿Cuáles serían los pilares de esa paz? Y ya habéis mencionado unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí algunas referencias a la Biblia, pero no sé si las vamos a leer. Pero, por ejemplo, Marta ha dicho confianza, ¿no? La confianza es un pilar en todos los órdenes, es decir, funciona con todo.
si, ya que he citado a la familia, pues en el seno familiar, si hay verdadera confianza, es decir, no confianza de pasarse de la raya, sino confianza de confiar en la persona, confiar en los padres, confiar en los hijos, confiar en los hermanos. La familia donde abunde la confianza tienen un pilar sólido para que haya paz. También se establece entre nosotros y Dios. En la medida en que nosotros confiamos en Dios, adquirimos un estado mucho más de paz en nuestro interior. Nos agitamos menos, porque lo que va a producir la agitación interior está más bien relacionado con todo lo contrario, con el miedo, con la duda, con todas esas cosas que agitan el alma, agitan las emociones, nos agitan interiormente. Lo que buscamos es que en medio de la tormenta, en medio de los tiempos difíciles, podamos mantener la paz. ¿Es eso posible? ¿Se puede mantener la paz en medio de la dificultad, en medio de los tiempos de tribulación? Fácil no será. Hay que trabajar. ¿Recuerdas algún momento en tu vida en que has estado muy agitado por preocupaciones y llegaste a un estado de paz que no sabías por qué? ¿Te has visto en esa situación? Dice, oye, no sé por qué, pero tengo paz. Eso puede pasar, lo cual demuestra que es un hecho que la paz no depende de la circunstancia. Tenemos que llegar a eso, que mi paz, tu paz, no dependa de las circunstancias. Y eso es lo que se supone que es lo que debe de diferenciarnos a nosotros, los que buscamos la paz. No sé si conoces el Salmo 34, ahí leemos un consejo muy interesante que dice, busca la paz, busca la paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores no solamente son aquellos que median para que no haya guerra, sino que son capaces de traer paz en medio de cualquier circunstancia. Cuando hay un accidente, cuando muere un ser querido, también se produce la necesidad de pacificación por la agitación que hay. Porque las emociones están agitadas, quizá atormentadas. Y entonces necesitamos paz. El rey Saúl, que era una persona que se le iba la cabeza, pues muchas veces estaba muy agitado y por eso buscó a alguien que le trajera paz. Y encontraron a un jovencito que tocaba muy bien el arpa, que era melodioso, y pensaron en traerle al palacio. Ese es el papel de un pacificador, aquel que es capaz de hacer posible tu paz en medio de la agitación. En otras palabras, salir de esa agitación. Y ese es el caso del rey David, cuando era niño, cuando era jovencito, que había aprendido a tocar muy bien el arpa y a alabar a Dios,
y tenía tal dulzura que era capaz de calmar a una persona como Saúl, que se le iba la cabeza. Se le caían los tornillos por los pasillos de palacio. Y entonces él se ponía a cantar y a tocar, y de pronto el rey se relajaba, se calmaba. Bueno, a ese tipo de pacificación me refiero, porque estamos hablando de vivir situaciones extremas. Futuro distópico le llamamos, ¿no? Es decir, donde las reglas no funcionan. Ya no hay nada seguro. Todo es incierto y eso produce mucha inquietud, mucho temor, porque ya no puedes predecir. No sabes qué va a pasar, cuál va a ser el siguiente paso. Esto es lo que ocurrió en el tiempo de la pandemia, que la sociedad se agitó. ¿Y por qué se agitó? Por el miedo, por el temor. ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué? ¿Me voy a enfermar? ¿Me voy a morir? ¿Me van a llevar a un hospital? ¿Me van a entubar? Y ya podías ir en un autobús o en un metro y como a alguien se le ocurriera toser, ¿verdad? Se desalojaba el vagón. Bueno, eso demuestra que hay una agitación en el alma producida por esa incertidumbre. Es una especie de posesión del miedo. Y no hay nada más terrible que quedarte en ese espíritu de temor, porque entonces pierdes todos tus fundamentos, todas tus bases. El miedo es lo contrario de la fe. Por eso la confianza nos conduce a la paz y el miedo nos conduce al desasosiego, a la agitación, a la inquietud. No sabemos qué nos va a pasar. Solo percibimos la amenaza y eso nos mantiene en una emoción agitada de temor. Tenemos que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Mira, cuando miramos hacia el futuro, este futuro del que hablamos, tiempos difíciles de tribulación, de angustia, tiempos de mucha inquietud y temor, la paz es como la lámpara en medio de la oscuridad, para que lo entendamos. La oscuridad produce miedo, produce agitación y temor, especialmente si va acompañado de ruidos desconocidos. No sabemos quién hay, dónde estará, si se habrá escondido para hacernos algo. Nuestra mente se dispara, perdemos la paz. Pero si prendemos la luz y nos damos cuenta de que era el gato que pasó o cualquier cosa, pues de pronto esa agitación desaparece. Se prendió la luz que reveló que no teníamos motivos para estar en ese estado de agitación. Pues lo mismo ocurre con la paz en medio de una circunstancia difícil. Si somos capaces de mantenernos en paz, seremos una luz en medio de la agitación. Si tú estás en una situación donde hay un miedo ambiental, pero tú estás en paz, la gente se va a quedar mirándote. ¿Qué le pasa a este?
¿Por qué no tiene miedo? Y esto se contagia. Las emociones son contagiosas. Y de igual que se contagia la agitación y el miedo, también se contagia la paz. Eso es por lo que las personas más dependientes, por ejemplo los niños, siempre van a mirar a sus padres en un momento de dificultad. Si los padres están calmados, el niño también lo estará. Si los padres tienen miedo y agitación, el niño va a vivir una crisis. Así funcionamos. Entonces se contagia. En esos momentos, creo que las personas que tienen clara, por ejemplo, la relación con Dios, la comunión, la comunicación con Dios, tenemos una gran ventaja. Y es que la confianza que depositemos en Él va a sacarnos de esa inquietud. Como el Padre, ¿recordáis la película La vida es bella? ¿Sí? Era muy bonita, ¿no? ¿Por qué era tan bonita la película? Primero porque era una situación muy penosa, muy agitada, y en medio de esa situación tan terrible, como era un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, que era lo mismo que mandarte a la muerte, o a la muerte lenta. Podía ser rápida, pero había también mucha muerte lenta. Aparece el niño, aparece el padre con el niño. Y el niño, claro, no tiene capacidad de asimilar lo que está pasando. Los niños, ya lo sabemos por experiencia, ¿verdad? Porque todos hemos sido niños, vivimos en un mundo paralelo, ¿no? De 1,5 metros para abajo hay un ambiente, y 1,5 metros para arriba hay otro, ¿no? Son 2 mundos paralelos. Y el niño no tiene capacidad de comprender lo que ocurre en el mundo adulto. No lo puede, no tiene la experiencia, la madurez. Para él es imposible de asimilarlo. Entonces lo que va a hacer el padre es transformar o traducir lo que está pasando en el mundo adulto al mundo infantil, pero no dando la versión seria del adulto, sino transformándola en juego. De forma que el niño va a vivir esa realidad, pero desde otro ángulo. De alguna forma, lo que Dios quiere hacer con nosotros en situaciones que no comprendemos, que no entendemos, es darnos su versión adaptada a nosotros. Si nosotros viéramos las guerras que hay en el mundo espiritual, seguramente estaríamos aterrorizados. Si nosotros viéramos los combates, conflictos y guerras y luchas en ese ámbito, pues estaríamos sudando. Pero ¿qué ocurre? Que están en otro plano, no los podemos ver. De alguna forma, lo que Dios nos transmite a todos nosotros es la capacidad de vivir los conflictos a otro nivel. Y eso es una habilidad que tenemos que llegar a desarrollar. Porque muchas veces no vamos a poder cambiar las circunstancias. Va a ser demasiado grande para nosotros.
pero sí podemos cambiar la vivencia de esas circunstancias. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Lo podemos vivir como una tragedia o lo podemos vivir como algo que tiene que ocurrir, pero que al final será para nuestro bien? Y entonces lo podemos llegar a entender casi como una inversión. Voy a aprender de esto, me va a ayudar a madurar, voy a estar más preparado, voy a ser más maduro, me va a mejorar, va a ser bueno para mí. Esa versión es la versión que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Es decir, no es tanto lo que está ocurriendo y las posibles consecuencias y amenazas, como qué puedo yo extraer de toda esa experiencia que me mejore y me madure. La persona que inventó el término resiliencia, ¿no?, fue alguien que atravesó la vida del campo de concentración. Un judío que estuvo en ese campo, en esos campos, y vio de todo. Y vio cosas trágicas, terribles, que eran insoportables y que mucha gente prefería el suicidio o dejarse morir antes que seguir en esa circunstancia. Entonces lo que hizo él fue interiorizar lo que estaba pasando y ser capaz de ver más allá del sufrimiento, más allá de la tragedia, cuáles serían los posibles beneficios de la experiencia. Y eso es por lo que escribió el libro. Y de ahí viene el término que utilizamos como resiliencia, es decir, capacidad para ver lo bueno en una situación aparentemente mala. Es decir, ver el lado bueno, ver la ventaja, ver lo que nos vaya a ayudar a nosotros. Y de esa forma pasamos de un estado al otro estado, porque todo va a depender de la perspectiva que tengamos, del enfoque. Nosotros tenemos que aprender a tener el enfoque correcto de manera que nada perturbe nuestra paz. ¿Es eso posible? No es fácil, pero sí es posible. En la Biblia hay muchos casos. Tenemos el caso de Pablo y su compañero de viaje Silas, que llegan a una ciudad, a la ciudad de Filipo, están predicando el Evangelio y de pronto pues se va a liar una gorda, porque Pablo va a expulsar a un espíritu malo que estaba en una joven y actuaba de forma disimulada, dando voces, publicitando a Pablo y Silas como siervos de Dios. O sea, aparentemente parecía hasta plausible. Les estaba haciendo publicidad. Pero Pablo percibió que aquello no era normal, que aquello tenía que tener algo malo detrás. Y entonces expulsó a ese espíritu malo. Y resulta que ese espíritu malo era un espíritu de adivinación que estaba en la joven, que era además esclava, y que sus amos sacaban un buen dinerillo de tener como esclava a una divina. Y tenían montado allí pues un pequeño negocio de vamos a ver qué nos dice la divina.
A raíz de eso, aquel amo pues se enfadó con Pablo y con Silas y entonces agitó a los amigos, los familiares, al alcalde, a la multitud y finalmente detuvieron y encarcelaron a Pablo y Silas. Y nos dice el libro de los Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, que los metieron en el calabozo más oscuro. Seguramente imaginaron las cárceles de hace 2000 años. No son como las de ahora. No eran ni mucho menos los hoteles que son hoy, ¿no? Ni tenían televisión, ni móvil, ni nada de eso. Seguramente más de una rata habría. Y sobre todo no había duchas, ¿eh? Y en fin, tampoco habría cuarto de baño ni nada de eso. Entonces, las cárceles en aquella época nos podemos imaginar que no serían un lugar de bienestar y vacaciones, como son muchas de las cárceles de hoy, ¿no? Y para colmo, les ataron las manos y los pies en un cepo para que no se pudieran acostar. Es decir, que si iban a descansar y dormir esa noche, pues tendría que ser en una posición muy incómoda. Se harían daño, porque lo que pretendían era castigarles. Ahora, ¿qué ocurrió en aquella cárcel cuando llegó la medianoche? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Alguno la ha leído? No os acordéis de esa historia. Pues a medianoche se pusieron a cantar. Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. Himnos alegres. ¿Cómo es posible que dos personas que han sido maltratados, encarcelados, castigados en un sitio tan incómodo y tan maloliente seguramente, tuvieran la calma, la paz de ponerse a cantar himnos de alabanza? Bueno, pues eso ilustra lo que significa la paz. Alguien ha dicho antes, la conciencia tranquila. Que la paz es la conciencia tranquila. Pues sí, es verdad. Pablo y su compañero tenían la conciencia tranquila, no habían hecho nada malo para estar allí. Y por supuesto tenían confianza, y por supuesto tenían gozo, y por supuesto tenían una serie de emociones que eran capaces de superar la circunstancia. Entonces, de eso se trata. ¿Qué emociones piensas tú que te ayudarían a alcanzar un estado de perfecta paz y calma en medio de una tribulación, en medio de una guerra, en medio de una persecución, en medio de una enfermedad, en medio de una pandemia o epidemia o como queramos llamarle? Bueno, pues ahí tienes los pilares. Confianza en Dios, conciencia tranquila, gozo de saber que estás en las mejores manos, quizá visión de un futuro mejor, o recordar las promesas de vida futura. En fin, hay
muchísimas cosas que podríamos considerar ingredientes de esa paz. El asunto ahora es ¿cómo me prepararía yo para esa paz? ¿Qué piensas que tendríamos que hacer hoy para prepararnos a nivel espiritual y emocional para ser capaces de mantener esa paz en medio de la peor situación que podamos imaginar? ¿Crees que podemos hacer algo hoy por eso? ¿Podríamos entrenarnos como se entrena un deportista? ¿Podríamos hacer algo en nuestra vida diaria que nos vaya capacitando para llegar a ese estado? ¿Qué harías tú? Cuando hablas de salir corriendo, ya. Pero tenemos que tener cuidado de no confundir cosas. O sea, salir corriendo no significa que no tengas paz. Puedes salir corriendo en paz. Porque sales corriendo por otros motivos. Puedes salir corriendo porque hay un fuego y no te quieres quemar. Por ejemplo, ¿no? O se está inundando la casa o el terreno y sabes que tienes que salir y que cuanto antes salgas, mejor. Pero eso no significa necesariamente que estés aterrorizado. Es decir, puedes salir, puedes escapar del peligro, pero puedes estar en paz. ¿Es posible eso? De hecho, cuando hay un incendio en un lugar cerrado, se pide a la gente que esté calmada. ¿No? Pero no quiere decir que se queden ahí. Dicen, vamos a salir de forma ordenada y tranquila. El fuego está, la circunstancia no ha cambiado, pero sí la manera de procesarla. Es decir, la veo desde una perspectiva mucho más calmada y efectivamente puedo tener paz en medio de esa circunstancia. Entonces, tú seguramente te conoces, te has visto reaccionar en distintas situaciones y sabes lo que te agita. Es posible que hayas tenido incluso alguna fobia. Si te dan miedo las arañas, o si te dan miedo, no sé, las serpientes, las tormentas, o las cucarachas, o lo que sea. Te da miedo y has pasado por esa situación y has entrado en una especie de ataque de ansiedad, pues sabes que eso te afecta mucho. Entonces sabes lo que es perder la paz. Bueno, ¿por qué la gente busca la superación de esas cosas? Porque sabe que necesita mantener otra actitud, otras emociones que no le agiten hasta ese extremo. Nosotros también deberíamos de hacer esa reflexión a nivel personal. Si yo sé que tengo facilidad de agitarme, pues ¿qué podría yo hacer para empezar a entrenarme para superarlo? Muchos dirán, pues yo necesitaría ayuda profesional, porque entro en tal pánico que no tengo control sobre mi agitación. Bueno, pues entonces, hazlo. Algunos dicen, bueno, pues si aprendes a controlar tu mente por medio de oración o meditación o lo que sea, pues seguramente lo viviría de otra forma. Entonces, hazlo.
haz algo al respecto, porque vamos a pasar esos momentos de enorme dificultad. Yo creo que eso aquí se está quedando claro, que vamos a... ¿no? Que vamos a momentos muy complicados, muy difíciles. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para ese tiempo? Esta noche hablamos de la paz interior. ¿Por qué? Porque es importante. Es más, es porque es un tema de relevancia para los creyentes en la Biblia. Es un tema muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios sabe que nuestra forma de reaccionar puede cambiar de la noche al día si somos capaces de dominar esa emoción y entrar en un estado de calma, de paz, y que lo podemos ejercitar y que lo podemos dominar. Lo podemos transformar en un arte, en un talento, en una habilidad. Pase lo que pase, yo puedo tener paz en medio de esa circunstancia. Así que no me quiero alargar mucho, porque no me quiero ir tan tarde como ayer. ¿Qué pensáis? ¿Qué consejo daríais? ¿Qué proponéis que deberíamos de hacer para prepararnos para alcanzar ese estado de paz profunda? De manera que no caigamos en la tentación de la agitación y del pánico. ¿Cómo lo veis? ¿Has tenido una experiencia de haber superado el pánico en algún momento? ¿Has pasado por una terapia que te ayudó a superar ese estado de miedo, de temor extremo, de esa ansiedad que se apoderaba de ti? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué nos puedes aportar? A ver, ¿qué piensas? Eso se llama crecimiento. En otras palabras, es una superación progresiva, que además es relativamente más sencilla. Es decir, te propones que frente a cualquier peligro de agitación, que puede ser algo muy sencillo, quizás un ruido que te pone nervioso, o quizás es una persona que por lo que sea te saca un poco de quicio, o sea lo que sea. Situaciones seguramente no nos falten a lo largo de la vida, pero tú tomas esas situaciones como gimnasio, como momento de entrenarte a superarlo. De manera que vas aprendiendo poco a poco a calmarte en esa circunstancia y te estás preparando porque estás creciendo, te estás desarrollando o estás potenciando esa capacidad, esa habilidad para más. Entonces, si lo miramos así, vamos a agradecer que tengamos esa persona que nos saca de quicio, porque la estamos volviendo en nuestro gimnasio. Vamos a vivir de otra manera ese ruido que nos molesta, el vecino que toca la batería, o, en fin,
el jefe ese que nos ha tocado, que nos pone a 100. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es comenzar a verlo de otra manera. Esa es mi gran oportunidad. Ahora voy a ejercitarme en mantener la paz que necesito en medio de esa circunstancia. Dice, bueno, pero me cuesta mucho. ¿Qué piensas que necesitarías para mantener ese control en esa circunstancia? ¿Has pasado por ahí? ¿Has superado algunas de esas molestias? ¿Qué te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? Oración, por ejemplo. Eso de cantar no está mal, ¿eh? Lo de cantar no está Lo de cantar, ¿verdad? mal. Yo de pequeña tenía miedo y me ponía a cantar. Y iba bien. Y de adulta he tenido miedo. Hay miedos normales, hay miedos que los vivimos como parte de la vida, que es normal. Cuando decimos, tengo miedo de acercarme al borde del precipicio, bueno, pues es un miedo bastante normal, ¿no? Porque sabes que estás corriendo un peligro real. Entonces, ese miedo es bueno. Eso no es un miedo patológico. Eso es un miedo que te sirve a ti de protección. Cuando hablamos de miedos por la agitación, es porque se transforman en algo dañino, patológico, que va más allá de la protección. Es decir, que se desborda en nosotros y nos hace como perder el control. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, si tienes miedo a una cucaracha, o a las cucarachas en general, una cucaracha no te va a comer, ni te va a matar, ni te va a envenenar, ni te vas a morir por una cucaracha. Pero si tú tienes eso interiorizado de tal manera que te pone en pánico, entonces hay un problema. Entonces hay que aprender a superar estas cosas. Dejarlos así sin más tampoco nos conviene, porque sabemos que es algo que nos daña. Entonces lo suyo es pensar cómo podría yo sanar mis emociones cuando esté en una circunstancia como esta. Porque me puedo encontrar en esa circunstancia. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Si tengo una fobia, es decir, un miedo patológico, entonces tengo que buscar esa superación. Si pierdo el control cuando estoy delante de un perro, quiere decir que tengo un problema de sobrereacción. Eso te pasa a ti. Sí. Claro, pero cuando estamos hablando de una situación que no comprendemos del todo y que nos agita y que nos pone en pánico, entonces ahí vemos que hay una carencia en nosotros que nos derrota. Y entonces tenemos que pensar, ¿cómo puedo yo alcanzar ese estado de victoria sobre esa situación? O sea, cuando estamos hablando de paz, estamos hablando de superación de todas estas cosas que nos roban la paz, es decir, que nos agitan de forma desmesurada. Entonces, estamos percibiendo que vamos a pasar situaciones muy complejas, muy difíciles,
que nos podríamos quedar en una situación donde sería fácil entrar en pánico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar una actitud suficiente como para derrotar esa agitación, derrotar ese pánico? Y es ahí donde buscamos, porque aquí se ha mencionado, buscamos el tener una confianza firme, por ejemplo, en Dios, el pensar, Dios está conmigo, Él no me va a abandonar, Él me da la paz que necesito. En fin, podría citaros muchas escrituras, muchos versículos de la Biblia. Cuando Isaías dice, en el capítulo 26, dice que tú, refiriéndose a Dios, guardarás en perfecta paz a todo aquel que confía en ti, porque su pensamiento está enfocado en ti. Y entonces añade, confía en el Señor siempre. O cuando David dice en el Salmo 23, aunque yo ande por un valle de muerte, no temeré ningún mal, porque tú, Señor, estarás conmigo. Es decir, ese pensamiento o esa fe o confianza depositada en que Dios está con nosotros es el que nos va a ayudar a mantener la tranquilidad. De la misma forma que un niño que va de la mano de su padre, pues va a pasar con otra actitud una situación difícil, un miedo potencial, que si fuera solo, si se va a enfrentar solo ante esa situación. Entonces, a eso se refiere la Biblia, es decir, las promesas de Dios de acompañamiento, de que no nos dejará, no nos abandonará, no nos va a desamparar, sino que estemos en la circunstancia que sea, podemos contar con su ayuda, con su respaldo. Eso nos va a ayudar a mantenernos en ese estado de paz. Cuando hablamos de meditación o de oración, principalmente si lo que queremos es desarrollar esa capacidad de tener paz en medio de una tormenta, lo que tenemos que hacer es meditar o orar basándonos en eso, es decir, basándonos en lo que ahí está escrito, en lo que Dios ha revelado o ha dicho. Es decir, no estamos solos, Dios está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos cuida y por tanto vamos a mantener eso en nuestro pensamiento. De manera que pasemos por donde pasemos, podemos estar tranquilos. Por eso yo diría, en medio de una circunstancia tan atribulada como puede ser una gran persecución o cualquier cosa similar, pues mantener esa calma, mantener esa paz, es lo que va a alumbrar de alguna manera a tu alrededor para que la gente pueda percibir que se puede superar. Si tú eres capaz de mantenerte en paz, seguramente tienes algo que yo puedo también adquirir y disfrutar de esa misma paz que tú tienes. Ese es el poder que tiene el testimonio vivo de alguien que ha superado un conflicto, que ha superado un peligro potencial. Y en ese caso, cuando nosotros trabajamos en ello, ya no lo haríamos solo por nosotros, lo haríamos por la influencia que nosotros podemos tener en los demás. Y creo que eso nos debe de motivar a trabajarlo, a no dejarlo simplemente pues a lo que pase.
sino estar seguros de que estamos adquiriendo una capacitación mayor que nos va a ayudar a nosotros y nos va a ayudar a los demás. Nosotros lo vamos a disfrutar, pero además vamos a ser de influencia para que otros también lo superen. En estos momentos de la historia, con las grandes amenazas que hay, desde los mosquitos del señor Puertas hasta las bombas nucleares que nos puedan soltar por ahí, en fin, ya sabemos quién, pues hay una serie de amenazas que están ahí, están latentes. Y ya podríamos estar todo el día agitados, pensando, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a sobrevivir mañana? Ahora sí, nos estamos preparando y nos estamos capacitando para estar en paz, entonces vamos a ver que podemos atravesar esas amenazas, ese campo de minas, sin miedo. Todo está controlado. Ese pensamiento de que Dios está controlando significa que no va a pasar porque sí, sino que hay alguien que está cuidando esa situación. Y eso con respecto a nosotros nos puede ayudar porque si tomamos la posición de hijos, yo, como hijo de Dios, confío en mi Padre Celestial. Entonces sé que Él me cuida, de manera que yo puedo avanzar en medio de esa oscuridad sin caer en pánico, sin dejarme arrastrar por el miedo. Eso yo tengo que ejercitarlo, ejercitarme en ello. Es otra forma de preparación. Lo puedes llamar preparación emocional, espiritual, pero la necesitamos. Tenemos que prestarle atención. Y tenemos que ver la forma de que eso sea posible. Y entonces nos podamos sentir capacitados. De la misma manera, bueno, hoy teníamos unos talleres, ¿no?, de supervivencia. Si tú sabes cómo depurar un agua sucia que has encontrado en cualquier sitio, pues lo vas a vivir de otra manera. Sencillamente vas a poner en práctica lo que sabes. Y lo mismo con todo. Entonces, la capacitación es necesaria. Ahora estamos en tiempos de capacitarnos. Es preparación. Es tiempo de preparación. Bueno, ¿alguna cosa, algún comentario, pregunta antes de que nos vayamos?